ahora sí. Nosotros hasta ahora hemos visto todos índices que nos permitían evaluar la situación financiera tanto a corto como a largo plazo, la situación patrimonial y financiera, tanto a corto como a largo plazo, ¿sí? Por lo tanto, la fuente principal con la que nosotros trabajábamos era el estado de situación patrimonial, porque ahí podíamos ver cuáles eran los activos disponibles con los que contaba la empresa, es decir, la inversión, y cómo era financiada esa inversión. De esa manera podíamos evaluar la capacidad de pago que tiene la empresa tanto a corto como a largo plazo y podíamos evaluar la relación entre los activos y el endeudamiento de la empresa. Lo que vamos a empezar ahora a ver es justamente la situación económica de la empresa. Y cuando nosotros hablamos de la situación económica de la empresa, estamos hablando de la capacidad que tiene la empresa para generar resultados positivos. Ahora, nosotros, no, la importancia de los resultados que obtiene la empresa no está dada solamente por el valor, en valores absolutos de los resultados obtenidos. Es decir, no me interesa tanto saber si la empresa ganó, digamos, no es lo importante saber si la empresa ganó 1000 o si ganó 1.000.000, sino saber qué relación existe entre la utilidad que se obtuvo y la inversión que se realizó. ¿Qué quiero decir con esto? Yo puedo estar, por ejemplo, frente a dos empresas que tengan la misma utilidad. Por ejemplo, que hayan obtenido una utilidad de 100.000 pesos. Pero una de las empresas invirtió para obtener esos 100.000 pesos, por ejemplo, 100.000 pesos. Invirtió 100 y obtuvo 100.000. ¿Sí? 100.000, 100.000. Mientras que la otra empresa obtuvo también 100.000 pesos, pero hizo una inversión de 1.000.000. Fíjense entonces que no es lo mismo la situación de una y otra, aun cuando ambas empresas hayan obtenido la misma utilidad. Una empresa solamente invirtió 100.000 para obtener 100.000, mientras que la otra empresa hizo una inversión mucho mayor, 10 veces mayor que esta, para obtener la misma utilidad. Con lo cual, la primera empresa está en una mejor situación que la segunda empresa. La segunda empresa ha producido resultados muy pequeños en función de la inversión que realizó. ¿Sí? Entonces, eh, veamos qué me muestra, por lo tanto voy a correr esto. Justo tengo la cámara acá. Bien. Voy a apagar mi video y vamos a concentrarnos en la clase de la... ¿Están viendo la pantalla, chicos, que estoy compartiendo? Sí, 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 profe. perfecto. Perfecto. Bueno, entonces de acá nosotros utilizamos para medir la situación económica de la empresa, fundamentalmente nos vamos a valer del índice de rentabilidad. ¿Sí? Es el índice fundamental que utilizamos para medir la situación económica de la empresa. Entonces ustedes ya están advirtiendo que no es lo mismo utilidad y rentabilidad. Estos dos conceptos no son sinónimos, son diferentes. Cuando hablamos de utilidad, hablamos de el resultado que se obtiene después de restar a la totalidad de los ingresos la totalidad de los costos y gastos, ¿sí? Entonces, mientras, o sea que sería el resultado que nos muestra el estado de resultado. Surge del estado de resultado la utilidad. ¿Bien? Mientras que la rentabilidad es diferente. Se refiere al nivel de rendimiento que se obtiene por el capital puesto a trabajar en la empresa. Entonces, fíjense ustedes que
acá cuando hablo de rentabilidad, estoy hablando de dos conceptos, del rendimiento o de la utilidad que se obtiene y de un capital invertido, ¿sí? En función de un capital invertido. Que haya mayor utilidad no es, no es sinónimo de que haya mayor rentabilidad, ¿sí? Porque la rentabilidad, para que haya mayor rentabilidad, tiene que haber mayor relación una mejor relación entre la utilidad que se obtiene y el capital invertido. ¿Estamos? Entonces, distingamos estos dos conceptos. ¿Qué vamos a ver ahora entonces? El índice de rentabilidad. El estudio de la rentabilidad, ¿a qué se refiere? ¿Para qué nosotros hacemos el estudio de la rentabilidad? Para ver la capacidad que tiene el ente para generar resultados y que esos resultados le permitan, entre otras cosas, satisfacer los intereses de los inversores de capital. Nosotros sabemos que aquel que invierte quiere obtener un beneficio de su inversión en proporción a la inversión que realizó. Entonces, uno de los estudios que hace la rentabilidad es medir la capacidad que tiene el ente para satisfacer los intereses de los inversores de capital. ¿Qué es la rentabilidad? Es la relación entre beneficios e inversiones y establece la tasa de remuneración de capital. Porque me dice qué porcentaje se obtiene de ganancia en función del capital invertido, ¿sí? Además, el índice de rentabilidad me permite medir la eficiencia con que se han administrado los recursos invertidos en la empresa. Entonces, eso mide la eficiencia empresarial. Y por supuesto que, como ya les dije al principio, es fundamental para diagnosticar la situación económica de la empresa. ¿Cuál es el objetivo de la empresa? El objetivo de la empresa es maximizar el rendimiento de los recursos invertidos, ¿sí? Y la tasa de rentabilidad justamente mide en qué grado la organización alcanza esa finalidad. ¿Qué me mide? La tasa de rentabilidad relaciona el esfuerzo realizado durante un periodo de tiempo dado con los frutos logrados por dicho esfuerzo durante el mismo largo periodo de tiempo. Ahora veamos. Fíjense que dice acá, la tasa de rentabilidad relaciona el esfuerzo realizado durante un periodo de tiempo dado con los frutos logrados por dicho esfuerzo durante el mismo lapso de tiempo. Entonces, cuando yo hablo de el esfuerzo realizado, es el capital, nos estamos refiriendo al capital que se ha puesto a trabajar en la empresa. Y cuando hablo de los frutos logrados por dicho esfuerzo, es de la utilidad que se obtiene por ese capital puesto a trabajar en la empresa. En cuanto a cuáles son los objetivos de la rentabilidad, vamos a tener, son dos los objetivos que se persiguen con el índice de rentabilidad. El primero está relacionado con la situación económica de la empresa y determinar la eficiencia con lo que se han administrado los recursos puestos a trabajar en la empresa. A medida que la tasa de rentabilidad sea mayor, más eficiente será la utilización de los recursos invertidos porque mayor será el volumen de utilidades generados, ¿sí? También me permite, o sea que voy a medir eficiencia. ¿Eficiencia de qué? Eficiencia de la administración de los capitales invertidos. Y esa eficiencia se traduce en qué? En la obtención de un beneficio económico, ¿sí? ¿Cuál es el siguiente objetivo? Es medir la autofinanciación de la empresa a corto y largo plazo. ¿Cómo se hace? ¿Qué es la autofinanciación? Nosotros sabemos, ya lo habíamos hablado en otros momentos, en otras clases, que el empresario busca maximizar utilidades. Parte de esas utilidades lo que hace es reinvertirlas. ¿Para qué? Para que la empresa pueda crecer, autogenerar sería autofinanciación de la empresa. Con los recursos que obtiene de su actividad principal, los reinvierte y puede crecer entonces con sus propios recursos sin necesidad de recurrir permanentemente a nuevas fuentes de financiación. ¿Sí?
Entonces, acuérdense que la empresa que busca, por un lado, busca crecer mediante la autofinanciación. Lo segundo que busca es poder satisfacer los intereses de los inversores y propietarios, de manera de que estos se vean tentados a seguir manteniendo su inversión. Y también satisfacer los intereses de los terceros, quienes prestaron dinero a la empresa para que estén dispuestos a seguir prestando a la empresa en el caso que la empresa lo necesitara. ¿Estamos? Entonces, estos son los dos objetivos principales de la tasa de rentabilidad. Veamos cuál es la ecuación general. Y ustedes ya deben estar pensando cuáles son los dos conceptos que integran esta ecuación, que es un cociente entre dos conceptos. Fíjense que yo les hablé de recursos invertidos, de capital invertido y por el otro lado de frutos obtenidos. Entonces, efectivamente, estos son los dos conceptos que integran el capital y la utilidad en forma de cociente. Utilidad sobre capital promedio por 100. Esa es la fórmula de ecuación general, ¿sí? Ahora, ¿qué utilidad vamos a tomar y qué capital? Lo vamos a ver enseguidita, ¿sí? Pero la fórmula de la ecuación general de la rentabilidad es utilidad sobre capital promedio por 100. Y entonces acá me van a decir, ¿por qué utilizo promedio? Y ustedes ya lo vieron a esto. ¿Por qué? Porque estoy tomando un concepto que viene de un estado dinámico y un concepto, lo relaciono con un concepto que viene de un estado estático. Por lo tanto, el capital que voy a considerar no debe ser el capital al cierre, sino tiene que ser representativo del capital que estuvo trabajando en la actividad durante un determinado periodo de tiempo en el que se generó esa utilidad. Por lo tanto, al capital, para que sea representativo de la forma en que se obtuvo la utilidad y sea un representativo de la inversión que estuvo trabajando durante ese periodo de tiempo y que es el que generó esa utilidad, lo vamos a tomar como promedio. Y siempre la rentabilidad se va a medir en porcentaje, entonces lo vamos a multiplicar por 100. ¿Hasta ahora alguna duda? ¿Se entiende? Ustedes ya saben que me van parando y me van haciendo las las preguntas que necesiten, ¿sí? Bueno, entonces veamos. Los dos conceptos componentes de la fórmula son, por un lado, el capital, que representa los recursos invertidos durante un periodo de tiempo. Y por el otro lado, la utilidad, que son los frutos o los beneficios producidos por este capital que se ha invertido y se ha puesto a trabajar en la empresa por un periodo de tiempo determinado. Estos son los dos conceptos. ¿Estamos? Y ahora vamos a ver que para que estas fórmulas de rentabilidad tengan validez, deben cumplir dos requisitos. Los requisitos son homogeneidad en los términos de la ecuación y representatividad. Homogeneidad en los términos de la ecuación se refiere a que debe existir una relación entre la utilidad que se tome en el numerador y el capital a considerar. Es necesario que la utilidad sea el fruto del esfuerzo realizado por los recursos invertidos. Es decir, que según sea el capital que voy a considerar o con cuál capital voy a trabajar, me va a indicar cuál va a ser la utilidad que debo considerar, porque la utilidad a considerar debe ser la generada por ese capital. Ahora lo vemos un poquitito más adelante, ya lo vamos a ver y va a quedar claro lo que le estoy diciendo. Pero en principio depende de si yo quiero medir la eficiencia de tal capital, con que se administró determinado capital, entonces ese capital va a mandar y me va a decir cuál es la utilidad que voy a considerar. ¿Sí? Y el otro concepto que tengo que tener en cuenta es el de representatividad. Esto es para que los términos de la ecuación sean comparables. Es necesario que el capital sea representativo del promedio del esfuerzo realizado en el periodo de tiempo en el que se obtuvo la utilidad. Y que tiene que ver con lo que acabo de hablar anteriormente, ¿sí? Que trabajo con promedios.
Si si el capital hubiese estado durante todo el periodo de tiempo con el mismo valor, es decir, el activo, por ejemplo, al inicio, al medio y al cierre hubiera sido el mismo, entonces no tendría problema porque ese va a ser representativo del capital invertido. Pero como eso no ocurre, va variando, entonces no puedo trabajar con el capital al cierre. Lo tengo que tengo que hacer un promedio, un activo promedio o un capital promedio. ¿Sí? Entonces, por eso es que estas son las dos condiciones. La representatividad, el capital debe ser representativo de la forma en que se obtuvo la utilidad, y la homogeneidad, que debe haber una adecuada relación entre entre el capital que se tome y la utilidad que se utilice. Entonces, veamos a qué nos queremos referir con esto de homogeneidad de los términos de la ecuación. Fíjense, nosotros tenemos acá la ecuación de la empresa, patrimonial de la empresa, la inversión, el activo, y la financiación dividida en pasivo y patrimonio neto. Y entonces, depende si yo quiero trabajar y quiero evaluar la eficiencia, porque el índice de rentabilidad me mide la situación económica de la empresa y me mide la eficiencia con que se han administrado los distintos capitales puestos a trabajar. Entonces, si yo quiero medir la eficiencia de la administración de los activos, la utilidad que voy a tomar tiene que ser la utilidad generada por los activos. ¿Sí? Entonces, depende del capital, va a ser el resultado que voy a tomar. Si lo que quiero medir es la eficiencia con que se ha administrado los fondos aportados por los propietarios, entonces la utilidad que voy a considerar es la utilidad que les queda a los propietarios. Sería el último renglón, sería la utilidad neta, el último renglón del patrimonio, del estado de resultado. ¿Estamos? Porque eso es lo que le queda a los propietarios una vez deducido la totalidad de los gastos, costos, y los gastos financieros e impuestos. ¿Estamos? Ahora, si yo quiero medir la eficiencia de la administración de los pasivos, voy a tomar los resultados, voy a tener que tener en cuenta los resultados generados por los pasivos. Entonces, teniendo en cuenta este requisito que debe tener el índice, de este requisito se desprende que nosotros vamos a tener distintos tipos de rentabilidad teniendo de acuerdo a cuál sea el objetivo que se pretende en la medición de la eficiencia de la administración. Entonces, los diferentes objetivos que se plantean para la medición de la eficiencia en la administración de los recursos va a determinar la tasa de rentabilidad más adecuada a utilizar. ¿Sí? Entonces, esto de que existe, que tiene que haber una relación entre el capital a considerar y la utilidad, va a determinar que existan distintas tasas de rentabilidad. Veamos, antes de empezar a ver cuáles son esas distintas tasas, nosotros tenemos que considerar que tenemos que hacer una adecuación al estado de resultado. ¿Se acuerdan que antes de comenzar a aplicar los distintos índices y las distintas herramientas, nosotros hacíamos adecuaciones? Bien, antes de calcular las tasas de rentabilidad, nosotros vamos a tener que adecuar el estado de resultado. ¿Sí? Y vamos a ver cómo es la adecuación que hacemos. Fíjense, lo que vamos a hacer es tomar el estado de resultado de como viene del balance y hacer subtotales, agruparlos y hacer subtotales. Y esos subtotales, de cada uno de esos subtotales va a surgir una distinta tasa de rentabilidad. Veamos. Primero vamos a tener las ventas menos el costo de la mercadería vendida, llegamos a la utilidad bruta. A la utilidad bruta le restamos los gastos operativos, que serían los gastos de administración y de comercialización, estos dos, administración y comercialización, y llegamos a la utilidad operativa. ¿Sí? Que sería la utilidad generada por la actividad principal de la empresa.
Luego le vamos a sumar y restar otros ingresos y egresos. Y así llegamos a otro subtotal que vamos a agregar, que sería la utilidad antes de intereses e impuestos. Fíjense que a esta altura no me interesa saber, estoy viendo cómo la totalidad de los ingresos y egresos, tanto generado por la actividad principal como por las actividades secundarias. Pero aquí, hasta aquí, yo excluyo a la variable financiera, porque en este punto no estoy evaluando cómo influyen los costos financieros. Recién los voy a empezar a ver ahora. Y entonces, en el caso de que pudiera separarlo a los intereses, los voy a separar en intereses generados por pasivo a corto plazo e intereses generados por pasivo a largo plazo. Entonces, a la utilidad antes de intereses e impuestos, primero le voy a restar los intereses de pasivos a corto plazo. Y así voy a llegar a un subtotal que sería la utilidad antes de intereses de pasivo a largo plazo. Y a esta altura le voy a restar entonces la otra parte del costo de financiación de terceros, que serían los intereses de pasivos a largo plazo. Y ahí ya voy a obtener la utilidad antes de impuestos. Sería la utilidad después de intereses, antes de impuestos. A esta altura, a este subtotal, yo ya tengo en cuenta cómo influye en la utilidad el costo financiero de la financiación de terceros, ¿sí? Ahora, debo aclararles que no siempre es posible hacer esta separación de los intereses generados por pasivo a corto plazo de los intereses generados por pasivo a largo plazo. Entonces, si no los pudiera calcular, voy a tener que restar los intereses de pasivo en un solo renglón y por lo tanto no tendría digamos, este subtotal de intereses antes de pasivo a largo plazo. Directamente pasaría de la utilidad antes de intereses e impuestos menos intereses a utilidad antes de impuestos. ¿Estamos? Si la tengo la información, la separo. Si no la tengo, no la voy a poder separar y va a haber un índice de rentabilidad que no voy a poder calcular. Luego, después de la utilidad antes de impuestos, me queda restarle justamente el impuesto a las ganancias y así llego a la utilidad ordinaria. Más o menos los resultados extraordinarios, obtengo la utilidad neta. Esta sería la forma que nosotros tenemos que adecuar el estado de resultado para poder calcular los distintos índices de rentabilidad. ¿Alguna duda con esta adecuación? Continúo entonces. Ahora sí, entonces, después de haber hecho la adecuación de la información, vamos a empezar a calcular los distintos índices de rentabilidad. Y vamos a hablar de los índices de rentabilidad en función de cómo se presentan, en el orden en que se presentan en el estado de resultado. Y la primera que vamos a poder calcular es la rentabilidad del activo operativo. Esta rentabilidad mide la eficiencia en la administración de los activos afectados a la actividad principal. ¿Cuáles son los activos afectados a la actividad principal? Los activos operativos. Y estos activos operativos, ¿qué tipo de utilidad me van a generar? La utilidad operativa de la empresa, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los activos operativos? ¿Ustedes saben cuáles puedo considerar activos operativos? ¿O cómo calculo el activo operativo de la empresa? ¿Alguno me podría contestar esto? ¿Cómo calcular el activo operativo? A ver, yo les pregunto. Por ejemplo, dijimos que los activos operativos son los activos afectados a la actividad principal de la empresa, ¿sí? Eso dijimos. Entonces, si yo hablo de bienes de cambio, ¿son activos operativos o no? Sí. Bien, son activos operativos. Perfecto.
porque están afectadas a la actividad principal de la empresa. Si yo hablo de bienes de uso, ¿los bienes de uso son activos operativos? Sí. Bien, son activos operativos porque justamente se utilizan en la actividad principal de la empresa. Entonces, ustedes me van a dar algún ejemplo de activo no operativo. ¿Cuál sería, por ejemplo, un activo no operativo? Inversiones. Perfecto, el ejemplo clásico son las inversiones, tanto transitorias como permanentes. Esas son colocaciones al margen de la actividad principal de la empresa. Entonces, si la empresa tiene, por ejemplo, plazos fijos o títulos y acciones y su actividad no es la de ser una, por ejemplo, empresa que comercializa títulos y acciones, una bolsa, por ejemplo, entonces son activos no operativos. Entonces, para calcular el activo operativo, lo que vamos a hacer es tomar el total del activo y restarle los activos no operativos, porque son los menos. Entonces, voy a hacer un repaso de los distintos renglones de los rubros que integran el estado de situación patrimonial, voy a ver cuáles no son operativos, los marco, entonces al total del activo le resto los activos no operativos. Y así obtengo el activo operativo, que es el capital que voy a considerar si estoy midiendo la eficiencia de la administración de los activos operativos, de la actividad principal de la empresa. ¿Sí? Entonces, el capital invertido es el activo operativo promedio. ¿Y cuál va a ser la utilidad a considerar? La utilidad operativa, porque es la utilidad que me genera la actividad principal de la empresa. ¿Sí? Fíjense, estaría dentro de este nivel, ¿sí? En este subtotal. Esa es la utilidad que yo voy a considerar. La que surge de restarle a la utilidad bruta los gastos de administración y comercialización, que son los gastos operativos, antes de considerar los otros ingresos y egresos, que son aquellos que se generan por las actividades que no hacen a la actividad principal de la empresa. Entonces, esta es la utilidad que voy a considerar. Ahora, ¿a quiénes les puede interesar medir esta tasa de rentabilidad del activo operativo? Justamente a quienes toman las decisiones sobre el manejo de estos activos. Entonces, para ver si han sido eficientes o no en el manejo de los mismos. Como quiénes serían, por ejemplo, los gerentes de producción, los jefes de departamento. Ellos serían los interesados en conocer la rentabilidad del activo operativo. ¿Sí? ¿Alguna duda respecto de la rentabilidad del activo operativo? No, profe, no. Bien, continuemos entonces, pasemos al siguiente índice. El siguiente índice es la rentabilidad, está muy alto, bueno, económica o rentabilidad del activo. También la van a encontrar como, a ver, rentabilidad económica, rentabilidad del activo, rentabilidad de la inversión total o rentabilidad del activo ROA, ¿sí? Esos son los nombres que van a encontrar en los distintos autores. Fíjense, ¿qué es lo que busco medir? La eficiencia con la que se ha administrado la totalidad de los activos puestos a trabajar en la empresa. Acá ya no distingo entre operativos y no operativos, sino que quiero ver la totalidad de los activos, si se han manejado en forma eficiente o no. Por lo tanto, si hablo de la eficiencia en el manejo de la totalidad de los activos, estoy hablando de medir la eficiencia gerencial, ¿sí? Es decir, la eficiencia en la gestión de la administración de la totalidad de la inversión, excluyendo la variable financiera. No me interesa en este punto saber cómo influyeron los costos del endeudamiento. Quiero ver cómo se administraron la totalidad de los activos, sin tener en cuenta cómo afectó a los resultados los intereses por los fondos de terceros puestos a trabajar. Entonces,
mide la capacidad de los activos para generar valor con independencia de cómo se han financiado, ¿sí? Es un concepto básico para evaluar la gestión llevada a cabo por la gerencia. Y entonces, fíjense que si yo hablo de eficiencia, de la rentabilidad del activo total, estoy hablando entonces que el capital a considerar va a ser justamente el activo total promedio. Y si yo digo que tiene que haber una adecuada relación entre el capital y la utilidad a considerar, voy a tener que tomar la utilidad generada por la totalidad de las actividades que desarrolla la empresa. Entonces, tanto las del activo, tanto las actividades operativas, que son las generadas por actividad principal, como las actividades secundarias. Y además dije, como otro dato, que no me interesa saber cómo influye la variable financiera. Por lo tanto, voy a tener que parar en un punto antes de considerar los intereses. Entonces, la utilidad a considerar va a ser la utilidad antes de intereses e impuestos, y esto es lo que me está diciendo el numerador de la fórmula, utilidad antes de intereses e impuestos sobre activo promedio por 100. Fíjense, vamos al estado de resultado adecuado y la que voy a considerar para la rentabilidad del activo o rentabilidad económica o rentabilidad de la inversión total va a ser este renglón. Utilidad antes de intereses e impuestos, es decir, venta menos costo, utilidad bruta menos gasto de administración y comercialización, utilidad operativa, más o menos los otros ingresos y egresos, utilidad antes de intereses e impuestos. En este punto veo cómo influyeron la totalidad de las actividades de la empresa y estoy excluyendo la variable financiera. ¿Por qué? Porque la variable financiera la voy a considerar en los renglones posteriores. ¿Sí? Hasta acá no influyen nada los intereses que pago por el endeudamiento. ¿Está claro eso? Bien, entonces esta sería la fórmula y es la que le interesa fundamentalmente para medir la eficiencia de los gerentes, porque puedo ver cómo se administraron la totalidad de los recursos puestos a trabajar en la empresa. Continuemos entonces con la forma de presentación del estado de resultado y va a aparecer entonces la rentabilidad del capital permanente. En el caso de la rentabilidad del capital permanente, mide la administración de la eficiencia. Acuérdense, rentabilidad mide eficiencia. ¿Eficiencia de qué? Eficiencia de la administración de determinados capitales. En este caso, ¿qué capitales vamos a considerar? Los capitales permanentes. Entonces, ustedes, fíjense que acá nosotros tomamos en el denominador aquellos que consideramos capitales permanentes, que serían el patrimonio neto, que no hay duda que es la inversión que mayor permanencia tiene en la empresa, y luego en forma, le vamos a adicionar los pasivos no corrientes, porque también son fondos que se ponen a trabajar en la empresa por un periodo prolongado de tiempo. Por lo tanto, los capitales permanentes van a ser la suma de el patrimonio neto más el pasivo no corriente. Y fíjense que tengo que ambos los voy a considerar promedio, ¿sí? ¿Y cuál va a ser la utilidad que voy a tener que relacionar con este capital? Va a ser la utilidad antes de intereses a largo plazo. Voy un minutito a la presentación. Fíjense, en la rentabilidad anterior que habíamos visto era la rentabilidad económica o del activo total o de la inversión total. Estábamos en este renglón donde excluíamos la variable financiera. Ahora nosotros vamos a ver la rentabilidad de los capitales permanentes. Entonces dije que voy a utilizar la utilidad antes de intereses generados por pasivos a largo plazo. Por lo que en este caso lo que van a estar influyendo son los intereses de pasivos a corto plazo. ¿Sí? ¿Queda claro? Entonces, tomo
le resto a la utilidad antes de intereses e impuestos los intereses generados por pasivo a corto plazo. Y esa va a ser la utilidad antes de intereses de pasivo a largo plazo, la que voy a considerar para este índice de rentabilidad de los capitales permanentes. Por lo tanto, si yo no pudiera tener esta información que me dé por separado los intereses generados por pasivo a corto plazo de los intereses generados por pasivo a largo plazo, entonces esta rentabilidad no la podría calcular. Si yo no tengo esa desagregación de la información, no puedo calcularla. ¿Estamos? Bien. Seguimos avanzando y veamos ahora la siguiente rentabilidad. La siguiente rentabilidad que se presenta es la rentabilidad financiera. Esta rentabilidad lo que me permite es evaluar la eficiencia de la administración de los pasivos, ¿sí? Entonces, fíjense que dentro del capital yo voy a tener que considerar los pasivos, ¿sí? Porque estoy midiendo justamente la eficiencia de la administración de los pasivos. Entonces voy a tener que considerar cómo afecta a los pasivos, cómo afecta a esos pasivos a la inversión total. Fíjense cuál es la fórmula de aplicación. Utilidad antes de impuestos, o sea que yo ya considero la totalidad de los gastos financieros, tanto a corto como a largo plazo, porque justamente estoy midiendo la eficiencia de la administración de los pasivos. Y los pasivos me van a generar el pago de intereses tanto a corto como a largo plazo. Entonces debo considerar cómo afecta a la utilidad esos dos conceptos, tanto los pasivos generados, perdón, los intereses generados por pasivos a corto plazo como los intereses generados por pasivos a largo plazo. Entonces voy a tomar la utilidad después de intereses antes de impuestos. Y en el denominador voy a tomar el patrimonio neto. Y usted me va a decir, ¿por qué patrimonio neto si estoy midiendo la eficiencia de la administración de los pasivos? Y es el patrimonio neto porque al total de la inversión, que es el activo, le resto el pasivo y lo que me queda es el patrimonio neto. Entonces estoy teniendo en cuenta cómo afecta la inversión esos pasivos que se toman, ¿sí? Estoy viendo cómo juegan en la inversión los pasivos. Por eso es que tomo el patrimonio neto. Entonces, la fórmula va a ser utilidad después de intereses antes de impuestos sobre patrimonio neto. Vuelvo atrás y fíjense que le resto los intereses a corto plazo, le resto los intereses generados por pasivo a largo plazo y voy a tener entonces este subtotal, utilidad antes de impuestos. Con este subtotal es el que yo voy a trabajar para el cálculo de la rentabilidad financiera. ¿Sí? Bien. Y ahora me queda la última rentabilidad que vamos a ver, que es la rentabilidad del patrimonio neto. Y mide justamente la eficiencia de la administración a ver, no entendimos por qué se toma el patrimonio neto en la rentabilidad financiera. Vuelvo atrás. Fíjense que lo que yo les decía es que no tomo el pasivo acá, sino que yo tengo que tener en cuenta cómo afecta a la totalidad de la inversión el pasivo. Entonces, yo tengo por un lado el total del activo. Si al total del activo yo le resto ese pasivo, hago frente a al total del pasivo, ¿qué me queda? Me queda el patrimonio neto. Entonces estoy viendo cómo afecta al total de la inversión el haber tomado fondos de terceros, ¿sí? Entonces, para los propietarios, ¿qué les queda? Les va a quedar del total de la inversión menos los pasivos, le queda el patrimonio neto, ¿sí? Por eso es que tomo patrimonio neto. Tengo en cuenta cómo afecta al total de la inversión el pasivo. Entonces hago activo menos pasivo igual a patrimonio neto. Y en el caso de la utilidad, voy a hacer la utilidad antes de intereses e impuestos menos los intereses que me genera el total del pasivo
y entonces voy a tomar la utilidad después de intereses antes de impuestos. ¿Sí? En ambos casos veo cómo afecta el pasivo. En la parte de la utilidad, cómo afecta el costo del endeudamiento. Y en la parte del patrimonio, del capital invertido, qué es lo que le queda a los propietarios, deducido después de restarle a la totalidad de la inversión los pasivos. Y eso es lo que le queda a los propietarios, el patrimonio neto. Por eso es que tomo patrimonio neto. Bien, entonces vamos entonces a ver la última rentabilidad. Sería la rentabilidad del patrimonio neto. Y dije que medía la eficiencia de la administración de los fondos invertidos por los propietarios. O también se dice que mide el resultado de la administración total de la empresa, porque tiene en cuenta no solamente, porque tiene en cuenta todos los costos y gastos. Costos, gastos operativos, ingresos y gastos no operativos, los costos del endeudamiento, el impuesto y los resultados extraordinarios. Entonces, es lo que le queda a los propietarios del estado de resultado. ¿Cuál sería lo que le queda? El último rengloncito. Sería la utilidad neta. Esa va a ser la utilidad que vamos a considerar. Y el capital invertido justamente es el patrimonio neto, que es lo que invirtieron los propietarios. Utilidad neta sobre patrimonio neto promedio por 100. Lo que me va a permitir medir es en qué medida la empresa logra el objetivo de maximizar las utilidades. ¿Sí? Bien, estos serían los distintos índices de rentabilidad que nosotros vamos a ver en el desarrollo de nuestras clases, de nuestra materia. Ustedes van a ver en los distintos autores, sobre todo Lamartine, que tiene otros índices, pero nosotros no los vamos a tener en cuenta, solamente vamos a trabajar con estos que consideramos que son los más importantes para evaluar la situación económica de la empresa, ¿sí? Y para medir la eficiencia en la administración de los capitales invertidos. Ahora ustedes me van a decir, perdón, antes de pasar, lo que vamos a ver, yo les estoy diciendo a ustedes siempre que nosotros trabajamos con activo promedio, patrimonio neto más pasivo no corriente promedio, patrimonio neto promedio. ¿Cómo calculamos ese promedio? En la mayoría de los casos vamos a hacer un promedio simple, inicio más cierre dividido 2. ¿Por qué? Porque es la información que tenemos disponible. Pero nosotros podemos sacar, en el caso del patrimonio neto, una información mucho más exacta y poder sacar un promedio ponderado, ¿sí? ¿Cómo voy a calcular ese promedio ponderado? ¿Por qué puedo hacerlo? Porque tengo los datos necesarios. ¿De dónde los voy a sacar? Yo voy a tener del estado de evolución del patrimonio neto los saldos me preguntan acá si se toma el total del patrimonio neto o tenemos que adecuar algo. Nosotros, acuérdense que nosotros ya hicimos todas las adecuaciones al principio, ¿sí? O sea que ya evidentemente hemos hecho adecuaciones. Para los índices de... las adecuaciones que nosotros vimos al inicio de la materia, las vamos a hacer siempre, cualquiera sea la situación que vamos a evaluar, ¿sí? Entonces, ya hemos hecho todas las adecuaciones necesarias y evidentemente es muy probable que el patrimonio neto que estoy considerando no sea el patrimonio neto que sale del estado de situación patrimonial, sino que ya lo hemos adecuado. Pero le hemos agregado, en este caso, la adecuación del estado de resultado también. ¿Estamos? Bien. Entonces acá yo ya tengo los valores adecuados de capital suscrito e integrado al inicio o cierre del ejercicio anterior y al cierre de este ejercicio. Tengo las reservas del ejercicio al inicio del ejercicio o cierre del ejercicio anterior y las reservas al cierre de este ejercicio.
los resultados acumulados al cierre del ejercicio anterior y la utilidad del ejercicio. Entonces, fíjense que en el X1, los resultados acumulados del ejercicio X1 va a ser la suma de los resultados acumulados al inicio más el resultado del ejercicio. Entonces, el resultado acumulado de X1 va a ser 1000 más 400, que es la utilidad del ejercicio X1, va a ser 1400. Eso van a ser el resultado acumulado al inicio de X2, ¿sí? Y el resultado acumulado al cierre de X2 va a ser la suma de los 500 más los 600 de la utilidad del ejercicio. ¿Estamos? Bien. Miremos un poquito. Vamos al capital suscripto e integrado. Nosotros vemos que inicia con 2.000 y finaliza con 2.500, con lo cual en algún momento durante este periodo de tiempo, ese ejercicio económico, hubo un incremento de capital. Lo mismo pasó con las reservas. Fíjense, pasaron de 500 a 650, hubo un incremento. Y los resultados acumulados pasaron de 1.400 a 500, los resultados acumulados de X2. O sea que en algún momento hay dinero que se sacó, resultados que se sacaron de resultado acumulado y se lo destinaron a alguna otra cosa. ¿Dónde me voy a fijar estos movimientos? En las actas de asamblea. En las actas de asamblea voy a poder ver cuándo se produjo el incremento de capital, cuándo se produjo el incremento de la reserva o cuándo se hizo distribución de dividendos en efectivo que me afectaron los resultados acumulados. ¿Estamos? Entonces busco las actas y vamos a trabajar con el capital suscripto. Fíjense, ¿con qué inicia la empresa? ¿Con qué capital inicia? Inicia con 2.000. Ahora yo tengo que ver cuánto tiempo la empresa trabajó con esos 2.000, ¿sí? Para hacer el promedio. ¿Y cuánto tiempo trabajó con los 2.500? A los que se va después. Entonces, fíjense que yo voy a leer las actas y me dice que el 31 de octubre de X2 hubo un incremento de capital integrado en efectivo. Por lo tanto, yo ya tengo como dato que estos 2.000 estuvieron trabajando durante la mayor parte del tiempo del ejercicio económico. ¿Cuántos meses? 10 meses. Porque recién el 31 de octubre, o sea, el último día del mes 10, se produce el incremento de capital. Entonces, los 2.000, ¿sí? Entonces voy a hacer el promedio ponderado de capital. Los 2.000 estuvieron trabajando en la empresa por 10 meses, dividido los 12 meses que tiene el ejercicio económico, ¿sí? Más la otra parte del ejercicio económico que ya no trabajó con 2.000, sino que trabajó con 2.500. ¿Cuántos meses trabajó con 2.500? 2 meses, que serían noviembre y diciembre nada más. Entonces, sería más 2.500 por 2 dividido 12. ¿Se entiende esto? Resuelvo y luego me da que el capital promedio es de 2.083. ¿Sí? ¿Qué otra forma podría haberlo hecho? Directamente considerar que estos 2.000 estuvieron los 12 meses. Y que luego, entonces haría 2.000 por 12 dividido 12. Y luego tengo más un incremento de 500. Haría 500 por 2 dividido 12. Serían las dos formas de trabajarlo. ¿Sí? Cualquiera de las dos formas, la que ustedes mejor entiendan. ¿Lo entienden, chicos? Sí, profesora, sí se entiende. Perfecto. Vamos a trabajar entonces ahora con el siguiente renglón. El siguiente renglón serían las reservas. Fíjense, ¿con cuánto inicia la empresa? Inicia con 500 y luego pasa a 650. Entonces, ¿qué tengo que buscar? Voy a las actas, las leo y voy a ver en qué momento se produjo este incremento de las reservas. ¿Sí? Y fíjense que de las actas surge que
hubo una distribución efectuada el 31 de marzo de X3, que esa distribución se destinó a incremento de reserva 150 y a dividendos en efectivo 750. Por lo tanto, los resultados acumulados disminuyeron en 900. ¿Estamos? Entonces, fíjense, vamos a limitarnos al primer rengloncito de esta observación. Dice que el 31 de marzo, o sea que se produjo el incremento de la reserva. O sea que esta empresa trabajó con 500 en reserva durante 3 meses. ¿Sí? Y los otros 9 meses restantes ya lo hace con 650. Entonces, ¿qué hago? 500 por los 3 meses, dividido 12, más pasa de 500 a 650, entonces sería 650, que comienza a trabajar desde abril a diciembre, que son 9 meses, por 12. Resuelvo y me quedan 612, el promedio de la reserva. Ahora voy con los resultados acumulados. ¿Con cuánto inicia la empresa de resultados acumulados en X2? Con la suma de los 1000 más los 400. Serían 1400. ¿Sí? ¿Cuándo se produjo el movimiento? Estos 1400 los mantiene. ¿Por cuánto? Por 3 meses. Porque el 31 del 3 se decide, parte de esos 1400 lo destina a reservas y otra parte se va dividiendo en efectivo. O sea que estos 1400 se disminuyen en 900 y me quedan solamente 500. Y esos 500 son los que va a mantener la empresa hasta el cierre del ejercicio. Por lo tanto, inicia con 1400, la suma de 1000 que tenía acumulada más la utilidad del ejercicio X1, 1400, por 3 meses dividido 12. En abril se saca dinero, parte para de estas ganancias reservadas, de estas ganancias, de este resultado acumulado, y se lo destina parte a reserva y parte a pago de dividendo en efectivo. Y me quedan, son 900 lo que se saca. Entonces, 1400 menos 900 me quedan 500. Esos 500 los va a mantener por 9 meses. Entonces, por los 9 meses restantes. Entonces, 500 por 9 dividido 12. Hago el cálculo y me queda el promedio de los resultados acumulados en 725. ¿Sí? Vamos ahora a la utilidad del ejercicio. Yo lo que tengo que conseguir como dato es cómo se obtuvo esta utilidad. Y entonces, de las indagaciones que hago, veo que las utilidades del ejercicio que ascienden a 600 se generan según el siguiente detalle por trimestre. Me lo van a dar por trimestre. En el primer trimestre, de esos 600 se obtienen 350. En el segundo trimestre, 50. Y en el cuarto trimestre, 200. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a ir viendo es haciendo el promedio simple. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a considerar el primer trimestre. Dice que en el primer trimestre obtuvo 350 de utilidades. Entonces, como estoy en el primer trimestre, a ese trimestre no lo considero. ¿Sí? Entonces veo esos 350, sin tener en cuenta el trimestre en el que se genera. ¿Cuántos trimestres más estuvieron trabajando esos 350? El segundo, el tercero y el cuarto. Serían 3 trimestres más. 3 por 3, 9. Entonces serían, esos 350 estuvieron trabajando, ya sé que 9 meses seguro. ¿Sí? Bien. Ahora que ya sé que estuvieron trabajando 9 meses con posterioridad que se generaron, tengo que ver cuánto voy a considerar del trimestre en el que se generan. Y ustedes saben que es una empresa en marcha y que los resultados se van obteniendo día a día. Entonces, el primer día obtiene una parte de esa ganancia, el segundo otra parte y así. Entonces, la primera mitad del trimestre está trabajando con
casi de muy poquita utilidad hasta haberse producido hasta la mitad de la utilidad. Y la segunda mitad del trimestre trabaja con la mitad de la utilidad generada y así va creciendo hasta llegar al 100%. Entonces, ¿qué es lo que vamos a consensuar? Que esta utilidad se obtiene en promedio al mes y medio del trimestre en el que se genera. Entonces, del trimestre en que se genera, considero un mes y medio. ¿Sí? Entonces, del trimestre, un mes y medio. Más los 9 meses siguientes, estoy en los 10,5 que tengo acá. 350 por los 10,5 dividido 12. ¿Estamos? Vamos a trabajar con el segundo trimestre. ¿Cuánto de utilidad se obtiene en el segundo trimestre? 50. ¿Esos 50 estuvieron trabajando en el primer trimestre? No. ¿Cuándo se generaron? Por lo tanto, ese primer trimestre no me cuenta para nada. Se generaron en el segundo trimestre. Entonces, vamos a dejar de lado este segundo trimestre por este momento y vamos a ver cuántos trimestres esos 50 van a trabajar, cuántos trimestres siguientes le quedan a este ejercicio económico que estos 50 van a estar trabajando y van a contribuir a generar el resultado del ejercicio. ¿Sí? 2 trimestres. Perfecto, 2 trimestres. Entonces, 2 por 3, 6. Yo ya sé que 6 meses estuvieron trabajando seguro estos 50. Entonces, ¿ahora qué hago? Trabajo con el segundo trimestre, que es el trimestre en el que se produjeron. Y la misma consideración. Estos 50 se van generando a lo largo del trimestre, por lo tanto, voy a considerar que se produce en la mitad del trimestre, al mes y medio. Entonces tomo un mes y medio más los 6 de los ejercicios siguientes, de los trimestres siguientes, y llego a los 7,5 que tengo acá. 50 por 7 meses y medio dividido 12. ¿Estamos? Vamos a ver los otros 200 cómo se obtienen. En el tercer trimestre no se obtuvo utilidad. Por lo tanto, el tercer trimestre no lo voy a tener en cuenta. Y me voy directamente al cuarto trimestre. Me dice que en el cuarto trimestre se obtuvieron los 200 restantes. Entonces, estos 200, ¿estuvieron en el primero, en el segundo y en el tercer trimestre? No. No. En el cuarto trimestre, ¿hay otro trimestre más que integre, después del cuarto trimestre, ¿hay otro trimestre más que integre el ejercicio económico de 12 meses? No, es el último. No hay. Por lo tanto, solamente me queda considerar el trimestre en el que se generaron. ¿Sí? Y la misma consideración se van generando a lo largo de este trimestre. Por lo tanto, voy a tomar que en promedio se generaron al mes y medio. Por eso es que hago 200 por 1,5 por un mes y medio dividido 12. Eso es igual a 362. ¿Estamos? Entonces sumo los promedios de cada uno de los conceptos que integran el patrimonio neto, el promedio del capital, el promedio de las reservas, el promedio de los resultados acumulados y el promedio de la utilidad del ejercicio, y llego que el patrimonio neto promedio es de 3.782. Y ese va a ser el que yo voy a utilizar como denominador de la fórmula de la rentabilidad del patrimonio neto. ¿Está claro? Esta sería la forma más exacta de poder calcular el promedio del patrimonio neto. Y son datos que los puedo perfectamente tener acceso a los mismos. ¿Estamos? Si no tengo estos datos, o en el caso de los otros índices, directamente me veo obligado a trabajar inicio más cierre dividido 2. ¿Estamos? Sí. Bien. Ahora ustedes me van a preguntar, bueno, a ver, ¿cuál es el nivel de rentabilidad que se considera adecuado? Nosotros con los otros índices decíamos, por ejemplo, en el índice de liquidez, si era igual a 1 era bueno, mayor a 1 era bueno, si era menor a 1 era malo, y que un índice de entre 1,5 y 2 se consideraba razonable. ¿Se acuerdan? Bueno, acá en los niveles de rentabilidad no tenemos un valor
que podamos decir que es satisfactorio para que sea aplicable a todas las empresas y en cualquier actividad. Va a depender de numerosos factores que van a incidir. Por ejemplo, la situación económica en el medio en donde se desarrolla la empresa es fundamental y incide de forma muy importante en el nivel de rentabilidad. Entonces, si estoy en un periodo de recesión como en el que estamos, es de esperar que la rentabilidad, el nivel de rentabilidad va a caer con respecto a otros ejercicios en donde hubiera un resultado, una situación económica floreciente. También va a depender de la decisión, de la política llevada a cabo por los gobiernos, por la actividad de la empresa. Hay empresas que trabajan con mayor rentabilidad que otras, ¿sí? Todo esto afecta los niveles de rentabilidad. Entonces, ¿cómo voy a saber si es razonable o no el nivel de rentabilidad que tiene? Comparándolo como hacíamos con los otros índices, con la historia de la empresa, con el nivel de rentabilidad que la empresa venía arrojando en los ejercicios anteriores y con los estándares de la competencia. ¿Estamos? Entonces, en Profesora, función de eso, voy a poder evaluar si el nivel de rentabilidad que la empresa está arrojando es razonable o no. profesora, ¿es factible comparar, por ejemplo, para calcular la rentabilidad, estados de, por ejemplo, del 2019 con el 2020? A ver, en principio ya les digo que no, porque estamos en el 2021, ¿no? Sí. En el 2019, si bien fue una época de recesión, pero fue una época en donde la actividad se desarrolló durante todo el ejercicio económico. Claro. Mientras que nosotros en el 2020 hubo una situación muy especial, eh, por un lado la pandemia y por el otro lado la administración de la pandemia que hizo el gobierno, en donde impidió trabajar a las empresas durante numerosos periodos, que hizo que la empresa no pueda desarrollar la actividad. Entonces, unida a la recesión, el impedimento de desarrollar la actividad, por lo cual no son comparables. Lamentablemente, el nivel de rentabilidad que se obtenga que ha obtenido la empresa en el 2020 no va a ser comparable con la historia de la empresa. Con lo cual voy a tener que comparar con la competencia, ¿sí? Y teniendo en cuenta este gran inconveniente que fue esta situación que se planteó, ¿sí? ¿Está Bien. respondida la pregunta? Sí, profesora, gracias. Bien. A ver, antes de ver el efecto palanca, ya que estamos trabajando con rentabilidad, quiero que veamos Dupont, ¿sí? Fíjense que en el caso, el índice de Dupont es un índice que lo crea la empresa Dupont. La empresa Dupont es una multinacional y que tiene numerosas empresas que tienen distintas actividades, una amplia gama de actividades, desde producción de nylon hasta pinturas, fertilizantes, etcétera. Entonces, ¿qué pasaba? Esta empresa, esta gran empresa DuPont, tenía empresas que tenían la misma rentabilidad, pero quería saber cuál había sido más eficiente. Entonces, para saber cuál fue más eficiente, lo que trata de hacer es determinar cómo la empresa alcanza el resultado obtenido. Entonces, DuPont, el índice de DuPont, justamente lo que nos permite determinar es cómo la empresa llega a obtener el resultado, ¿sí? Y eso le va a permitir corregir errores y aprovechar los puntos fuertes que tiene la empresa. Este índice va a considerar dos elementos que evalúan, va a considerar dos partes, va a ser mostrado en dos partes. Y esas dos partes son aspectos generadores de la riqueza de la empresa. ¿Cuáles son esas dos partes? Por un lado, el margen de utilidad sobre ventas
y por el otro lado, la rotación del capital. ¿Sí? Bien, entonces, fíjense. El porcentaje de utilidad sobre ventas indica el resultado, indica cuánto se obtiene de utilidad por cada peso de venta. ¿Sí? Y por el otro lado, yo les dije la rotación del capital. Es el número de veces que las ventas contienen al capital o el número de veces que se recupera el capital a través de las ventas. Por eso es la rotación. Y acá ustedes van a ver la fórmula de Dupont. Y yo les tengo que contar que lo que hizo Dupont es partir del índice de rentabilidad, multiplicando y dividiendo a los dos elementos que integran el índice de rentabilidad por las ventas. Fíjense, ¿cuál es el índice? Si yo simplifico, cancelo ventas, ¿y qué me queda? La rentabilidad, ¿no es cierto? Me quedaría utilidad sobre capital. Ese es el concepto por 100. Ese es el concepto, es la fórmula básica de rentabilidad. Entonces, ¿qué hizo Dupont? Multiplicó la rentabilidad, multiplicó y dividió a los conceptos que integran a la rentabilidad por las ventas. Y entonces voy a obtener las dos partes. Utilidad sobre ventas por 100, y esta va a ser la parte del porcentaje de utilidad sobre ventas. ¿Qué porcentaje de ganancia se obtiene respecto de las ventas? ¿Sí? Y por el otro lado, la otra parte de Dupont va a ser la rotación del capital. ¿Rotación respecto de qué? Rotación respecto de las ventas. ¿Sí? Entonces, ventas sobre capital me va a dar la cantidad de veces que el capital se recupera a través de las ventas. ¿Sí? ¿Y entonces, qué me indica Dupont? ¿Cuántas veces el capital se recupera en las ventas? ¿Y qué porcentaje de utilidad obtiene cada vez que rota? ¿Sí? Entonces, cuando nosotros hablemos de Dupont, ustedes no me van a decir Dupont es el 2%. No, ustedes me tienen que decir que el índice de Dupont me muestra que la ganancia de esta empresa se obtiene porque rotó 5 veces el capital y cada vez que rotó obtuvo un 2% de utilidad. ¿Sí? Así me van a decir Dupont. De esta manera me muestra cómo obtuvo esa ganancia. Si se genera mayormente por la rotación del capital o por el margen de utilidad. ¿Está? Bien. Fíjense que lo óptimo sería que ambos componentes sean lo más alto posible. O sea que lo que buscaría es que la utilidad que me produzca las ventas sea cada vez más alta y que y rote la mayor cantidad de veces. Pero ojo, hay que tener en cuenta, hay que tener mucho cuidado con esta parte, con la rotación del capital respecto de las ventas. ¿Por qué? Porque si la empresa tiene una alta rotación, me puede estar indicando que ese capital es muy pequeño para el nivel de actividad. ¿Sí? El nivel de actividad está dado por las ventas. Entonces, si este capital es muy pequeño, ¿qué pasa? Rota muchas veces. Y como estoy exigiéndolo de más al capital. Y por lo tanto, ¿qué va a pasar? Va a pasar que esta empresa, como tiene un capital muy pequeño para el nivel de actividad, para poder desarrollar su actividad sin corte, va a tener que recurrir a endeudamiento. Y si no lo corrige, este endeudamiento cada vez va a ser va a ser creciente, por lo tanto, el costo va a ser cada vez mayor y me va a ir disminuyendo la utilidad, ¿sí? Hasta llegar a un punto en donde la empresa ya no puede endeudarse más y pueda perder el control de la empresa. Entonces,
hay que tener cuidado y lograr un equilibrio en la rotación. Tiene que tener el nivel de capital necesario para el nivel de actividad, ¿sí? Entonces, que rote la mayor cantidad de veces posible de acuerdo al nivel de actividad, pero sin caer en un exceso de rotación, dado por el capital pequeño en relación al nivel de actividad. ¿Estamos? Bien. Fíjense que yo les dije que este índice me permitía conocer cómo se genera la utilidad, si es por rotación o por margen de utilidad cada vez que rota, ¿sí? Además, me muestra el verdadero retorno de la inversión, porque me dice cuánto retorna de ganancia, sería esta partecita, cada vez que rota, ¿sí? No hay, acá me preguntan cuánto sería una rotación elevada de capital. Y vuelvo a decirle lo que les respondí antes. Así como les dije que no hay un nivel de rentabilidad que se considere adecuado, tampoco con la rotación hay un nivel que se considere que es alto o no. Voy a tener que tener en cuenta la historia de la empresa, la rotación que tenía la empresa, y el nivel de actividad y compararlo también con la competencia. ¿Estamos? Bien. Ahora, fíjense, esto pero sí lo que me va a permitir es conocer, sí, puedo hablar, voy a hablar ahora de cómo interpreto el resultado de Dupont. Fíjense, vamos a dar un ejemplito. Hay algunas empresas que ganan las empresas ganan por una combinación de la cantidad de veces que rotan el capital y por el margen de utilidad que obtiene cada vez que rota, ¿no es cierto? Dupont entonces me dice, ¿cuántas veces rota su capital respecto de las ventas? ¿O cuántas veces se recupera el capital a través de las ventas? Y por otro lado, me dice que cada vez que rota obtiene tal porcentaje de ganancia. Entonces, la empresa obtiene, por ejemplo, un 2% de ganancia cada vez que rota y rota 5 veces durante el ejercicio económico. Con lo cual, ¿cuál sería la rentabilidad que está obteniendo? Dupont, lo leo, 2% de utilidad cada vez que rota y rota su capital respecto de las ventas 5 veces. ¿Sí? Esa forma obtiene su ganancia, su rentabilidad. ¿Y cuál es la rentabilidad? La rentabilidad surge de multiplicar el 2% que obtiene cada vez que rota por el 5, por la rotación, que sería 5 veces. 2 por 5, 10. Esa empresa está obteniendo una rentabilidad del 10%. ¿Cómo es su rentabilidad? ¿Cómo genera esa rentabilidad? La mide Dupont. Esa rentabilidad del 10% la obtiene rotando su capital 5 veces. Y cada vez que rota, obtiene un 2% de utilidad. Entonces multiplico ese 2% por los 5 veces y obtengo la rentabilidad. ¿Sí? Bien, veamos. Hay empresas que ganan, que tienen baja rotación de su capital respecto de las ventas, pero cada vez que rotan obtienen un elevado nivel de utilidad. ¿Sí? Estas empresas en general son aquellas empresas que generan bienes de un alto valor o que tienen un proceso productivo prolongado. Por ejemplo, las joyerías tienen baja rotación, pero un alto margen de ganancia respecto de las ventas cada vez que rotan. Entonces, no ganan por la cantidad de ventas, sino por el margen de ganancia que tienen cada vez que venden. ¿Sí? Lo mismo las bodegas y lo mismo también, por ejemplo, las empresas los astilleros que construyen los barcos, ganan no por la rotación de su capital respecto de las ventas, sino por la utilidad que obtienen cuando venden. ¿Sí? Tienen un alto margen, un alto porcentaje de ganancia y una baja rotación. Mientras que hay otras empresas que necesitan para obtener la misma rentabilidad trabajar más
exigir más a su capital, ¿sí? Entonces, rotan más, pero cada vez que rotan, obtienen una menor ganancia. Entonces, la ganancia la obtienen, la rentabilidad la obtienen por la mayor rotación y no por el margen, porque el margen es menor. Entonces, por ejemplo, en este orden estarían las panaderías. Las panaderías no ganan porque tienen un alto margen, sino porque tienen una alta rotación de su capital respecto a las ventas. Entonces, vende, rota mucho su capital respecto de las ventas y cada vez que rota tiene una pequeña ganancia. Entonces, ¿cómo llega la rentabilidad? La rentabilidad se potencia esa utilidad baja porque vende, rota muchas veces. Entonces, gana por las veces que rota y no por la ganancia que obtiene. Bajo margen, alta rotación. ¿Se entiende eso? Otra de las empresas que trabajan así son los supermercados, que tienen alta rotación y bajo margen. ¿Se entiende, chicos? Bien. Sí, profe. Sí, la cantidad de veces que hay, claro, yo voy a tomar las ventas del año, ¿sí? Del ejercicio económico, y esas son las que voy a relacionar con el capital invertido. Y una consideración que tienen que tener en cuenta. Yo les dije que trabajaba con el índice que se desprendía del índice de rentabilidad, con lo cual, ¿se acuerdan los requisitos que teníamos para el índice de rentabilidad? Que tenía que haber relación entre la utilidad y el capital. Bien, acá es lo mismo. Es el índice de rentabilidad que multiplico y divido por las ventas. Por lo tanto, yo puedo trabajar con la utilidad antes de intereses e impuestos y entonces el capital a considerar va a ser el total del activo, ¿sí? Tiene que haber una adecuada relación entre el capital a considerar y la utilidad. Si el capital a considerar sería el patrimonio neto, la utilidad a considerar va a ser la utilidad neta. En general son esas dos fórmulas con las que más se trabaja, la del patrimonio neto, pero fundamentalmente la del activo total. Entonces, de capital voy a considerar el activo total y la utilidad antes de intereses e impuestos. Y la otra consideración es que como se desprende del índice de rentabilidad, el capital tiene que ser el promedio. ¿Estamos? Profesor, ¿Se entendió, Dupont? en el caso de que la empresa, por ejemplo, haga balances de seguimiento, por ejemplo, semestral, cuatrimestral, ¿puedo aplicar Dupont también en ese periodo de tiempo? A Dupont lo voy a poder aplicar. Si la empresa hace balance trimestral, tomo las ventas trimestrales y el capital promedio de ese trimestre. Bien. Y la utilidad que se generó en ese trimestre. Okay. Si fuera semestral, las ventas del semestre, la utilidad que se generó en ese semestre y el capital promedio de ese semestre. ¿Sí? Bien, gracias. Muy bien. ¿Alguna otra duda respecto de Dupont? Si no hay dudas, voy a volver a ver atrás un minutito y vamos a ver este índice que me quedó pendiente. ¿Qué es el efecto palanca? Efecto palanca o leverage. Ustedes ya lo vieron en otras materias, ¿sí? Y en realidad el efecto palanca lo que me permite conocer más bien se refiere a la situación financiera de la empresa, ¿sí? ¿Y qué es lo que me mide? Lo que busca medir es qué efecto produce el endeudamiento que se pone a trabajar en la empresa, ¿sí? ¿Qué efecto produce ese endeudamiento en la rentabilidad de los recursos propios? Entonces, el efecto palanca, veamos. ¿Qué busca el empresario? El empresario lo que busca es maximizar la ganancia que obtiene, maximizar la utilidad en función del capital invertido. Entonces, ¿qué busca? Busca invertir su capital, pero utilizar su recurso lo menos posible para tener menos riesgo y utilizar capital de ajeno, ¿sí? ¿Y qué busca? Busca
obtener un capital ajeno a una tasa baja y ponerlo a trabajar en la empresa. Y que ese capital que consiguió a una baja tasa le genere una ganancia que haga que su rentabilidad aumente. ¿Estamos? Entonces busca recursos baratos afuera, en un tercero, para que le genere, lo pone a trabajar en la empresa y hace que para que esa inversión le genere o le retribuya una utilidad mayor al costo de los intereses que paga por ese endeudamiento. ¿Estamos? Eso es lo que busca el efecto palanca. Pongo dinero a trabajar a baja tasa para que me suba la rentabilidad de los propietarios. ¿Estamos? ¿Cuál es el desencadenante que va a multiplicar la rentabilidad de los propietarios? Es el pasivo. El pasivo. Ese pasivo que el empresario va a conseguir a una tasa baja y a un plazo largo. Y eso va a hacer que multiplique, aumente la rentabilidad de los propietarios. ¿Sí? Este índice me permite concluir sobre la política de endeudamiento llevada a cabo por la empresa. ¿Se acuerdan que nosotros habíamos dicho que el índice, nosotros hasta ahora, ¿qué habíamos visto del endeudamiento? Habíamos visto el índice de endeudamiento. Y dijimos que no me permitía concluir sobre la política de endeudamiento llevada a cabo por la empresa, porque solamente me veía una partecita del endeudamiento, que era el nivel. ¿Estamos? Entonces, en cambio, el efecto palanca sí me va a permitir concluir sobre la política de endeudamiento que lleva a cabo de la empresa. ¿Por qué? Porque además de tener en cuenta el nivel de endeudamiento, tiene en cuenta el costo del endeudamiento. Entonces, al tener en cuenta estas dos variables, costo y nivel, me permite evaluar sobre si la política de endeudamiento que lleva la empresa fue buena o mala. Entonces, explicado lo que es el efecto palanca, nosotros vamos a ver ahora cuál es la fórmula que vamos a utilizar. El leverage o efecto palanca, nosotros vamos a ver que tenemos dos fórmulas posibles. Por un lado, la rentabilidad financiera sobre la rentabilidad del activo o rentabilidad económica o rentabilidad de la inversión total, es la misma, ¿sí? Entonces, fíjense ¿cuáles son los componentes de esta fórmula? Rentabilidad financiera. ¿Qué era la rentabilidad financiera? Era aquella que tenía en cuenta el costo del endeudamiento, cómo influía en los resultados el costo de endeudamiento y cómo influía o afectaba a la inversión total el endeudamiento. Por eso tomaba utilidad después de intereses antes de impuestos sobre patrimonio neto, que era la inversión total menos el pasivo, me queda patrimonio neto, ¿sí? Entonces, la rentabilidad financiera tiene en cuenta cómo afecta el costo del endeudamiento y el nivel de endeudamiento. ¿Y con qué lo vincula? Con la rentabilidad económica. Acuérdense que yo les había dicho que la rentabilidad del activo total o rentabilidad económica tenía en cuenta la administración de la totalidad del activo, es decir, que sin tener en cuenta cómo afectaba los fondos aportados por terceros. Entonces, ¿qué tomaba la rentabilidad del activo? Era utilidad antes de intereses e impuestos sobre el activo promedio. ¿Se acuerdan? Entonces, ¿cuál sería la diferencia entre la rentabilidad financiera y la rentabilidad económica? En este caso, el pasivo y su costo. ¿Estamos? Y justamente eso es lo que yo quiero evaluar. La administración, la política de endeudamiento llevada a cabo por la empresa. Quiero ver si esa política fue buena o mala, y si fue buena, me va a generar un efecto palanca positivo. ¿Por qué? Porque la rentabilidad financiera va a ser mayor que la rentabilidad económica o del activo total. Si fue mala, va a ser negativo. ¿Por qué? Porque la rentabilidad financiera va a ser menor que la rentabilidad económica o del activo total. En otros libros, ustedes van a ver que también se puede trabajar al efecto palanca o leverage como rentabilidad del patrimonio neto sobre rentabilidad del activo o rentabilidad económica. Es decir, que el denominador es el mismo. Lo que varía
es el numerador que considera en la fórmula. ¿Sí? Bien, veamos de trabajar con esta fórmula. Vamos a desagregar, porque yo a ustedes les dije que esta fórmula me permitía, tenía en cuenta tanto el costo como el nivel. Entonces yo lo que quiero mostrarles a ustedes es efectivamente que me muestra tiene en cuenta estas dos componentes. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Voy a trabajar con la rentabilidad del patrimonio neto y la rentabilidad económica. Pero la rentabilidad económica la voy a expresar, ahora vamos a ver. Rentabilidad del patrimonio neto, ¿cuál sería? Utilidad neta sobre patrimonio neto promedio. ¿Estamos? Bien. Ahora, a la rentabilidad económica vamos a hacer la suposición de que esta empresa no tiene ni impuesto a las ganancias ni resultados extraordinarios que estén afectando a la utilidad neta. ¿Estamos? Entonces, no tiene ni impuesto a las ganancias ni resultados extraordinarios. Por lo tanto, fíjense, al no tener ni impuesto a las ganancias ni resultados extraordinarios, ¿qué diferencia, o sea, qué estaría afectando a la utilidad que se utiliza para el cálculo de la rentabilidad económica y la rentabilidad que se utiliza para el cálculo y la utilidad que se utiliza para el cálculo de la rentabilidad del patrimonio neto? Lo único que estaría afectando a la rentabilidad, voy un minutito para atrás, vamos a verlo acá, fíjense, estoy trabajando con el último renglón y con este renglón, utilidad antes de intereses e impuestos, ¿sí? Yo les dije que solamente tiene intereses, no tiene ni impuesto a las ganancias ni resultados extraordinarios. Entonces, entre este renglón, que es el que considero para la rentabilidad económica o del activo total, y este renglón, si no están jugando ni los impuestos a las ganancias ni los resultados extraordinarios, lo único que están incidiendo que son los intereses a corto y largo plazo. ¿Estamos? Entonces vuelvo a la fórmula. Me pasé, vuelvo para atrás. Entonces, en el numerador, ¿qué va? Utilidad neta sobre patrimonio neto. ¿Y qué quiero hacer yo? Expresar la fórmula de la rentabilidad económica haciendo uso de la utilidad neta. Entonces, para hacer uso de la utilidad neta y representar a calcular la rentabilidad económica, ¿qué pasa? A la utilidad neta yo le resté los intereses. Y si yo quiero calcular la rentabilidad económica, la del activo total, no me tienen que jugar los intereses. Entonces, ¿qué tengo que hacer? A la utilidad neta le sumo los intereses y así voy a llegar a la utilidad antes de intereses, que es la que necesito para el cálculo de la rentabilidad económica. Entonces, en vez de poner utilidad antes de intereses, voy a poner utilidad neta más intereses sobre el activo promedio. ¿Estamos? ¿Se entendió eso? Bien. Entonces, ¿qué hago ahora? Voy a resolver esto. Extremos por los medios. Utilidad neta por activo sobre utilidad neta más intereses por patrimonio neto. ¿Estamos? Entonces, fíjense, por un lado voy a tener la utilidad neta dividido la utilidad neta más intereses. ¿Qué es lo que diferencia al numerador del denominador? El numerador tiene en cuenta cómo afecta a la utilidad los intereses, mientras que el denominador no tiene en cuenta cómo afecta a la utilidad de los intereses, porque a la utilidad neta le sumó. Entonces, fíjense, esta partecita de la fórmula es el costo del endeudamiento. ¿Sí? Tiene en cuenta el costo. Y la otra parte sería activo sobre patrimonio neto, me mide el nivel de endeudamiento. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el patrimonio neto ya tiene en cuenta al pasivo. Activo menos pasivo igual a patrimonio neto.
Entonces, esta partecita de la fórmula me mide el nivel del endeudamiento y esta partecita de la fórmula me indica el costo del endeudamiento. Bien, entonces yo desagrego esta fórmula de esta forma para que ustedes puedan ver que efectivamente el efecto palanca se puede trabajar de esta forma y me muestra que tiene en cuenta el costo y el nivel. ¿Estamos? Ahora, en general, nosotros cuando trabajemos en los prácticos, en los parciales y en la vida diaria, trabajamos con cualquiera de estas dos fórmulas. Rentabilidad financiera sobre rentabilidad económica o del activo total, o rentabilidad de patrimonio neto sobre rentabilidad económica o del activo total. ¿Estamos? Ahora, nosotros como cátedra preferimos trabajar con la primera fórmula, rentabilidad financiera sobre rentabilidad del activo total. ¿Y por qué creen que nosotros damos prioridad a esta y no a esta fórmula de la rentabilidad de patrimonio neto sobre rentabilidad económica? ¿Por qué creen ustedes? Fíjense, ¿por qué nosotros preferimos trabajar con esta fórmula? Fundamentalmente, porque si lo que yo busco es medir el efecto que el endeudamiento produce en la rentabilidad de los propietarios, si la eleva o no, si yo trabajo con la rentabilidad financiera, estoy excluyendo el efecto de el impuesto a las ganancias y el impuesto y los resultados extraordinarios. Y me estoy concentrando solamente en la variable financiera, en el costo del endeudamiento. ¿Estamos? Mientras que si yo trabajo con esta fórmula, además del costo, me están afectando los resultados extraordinarios y el impuesto a las ganancias. ¿Está? Entonces, como el objetivo del efecto palanca es obtener una medición que evalúe la administración financiera en forma aislada, se deben excluir factores ajenos a la administración de los pasivos, como son los resultados extraordinarios y el impuesto a las ganancias. Por eso es que nosotros, en vez de utilizar la fórmula rentabilidad del patrimonio neto sobre rentabilidad económica del activo total, preferimos usar la fórmula rentabilidad financiera sobre rentabilidad económica. ¿Se entendió? Sí, profe. Perfecto. Vamos a ver Sí, sí. entonces cuándo el efecto palanca me muestra una política buena de endeudamiento o una política mala. Si el efecto palanca me da menor a 1, tengo una mala política de endeudamiento. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo en cuenta el costo del endeudamiento, veo que la rentabilidad financiera disminuye respecto de la rentabilidad económica. ¿Sí? Para que me dé menor a 1, la rentabilidad financiera tiene que ser menor a la rentabilidad económica. Entonces, ¿qué pasa? Al tener en cuenta el costo del endeudamiento, la rentabilidad económica disminuye, perdón, la rentabilidad financiera es menor a la rentabilidad económica y por lo tanto me está indicando que el interés que se está pagando por ese endeudamiento es mayor que la rentabilidad económica. Tiene una mala política de endeudamiento, el efecto palanca es negativo. Pero no es negativo porque el número me dé negativo, es negativo porque el efecto que produjo el endeudamiento fue disminuir a la rentabilidad financiera respecto de la rentabilidad económica porque la tasa de interés que se pagó es mayor a la rentabilidad económica. ¿Estamos? Ahora, ¿cuándo sería una buena política de endeudamiento? Cuando ese efecto palanca me dé mayor a 1. Si me da mayor a 1, la política de endeudamiento es buena. ¿Por qué? Porque la rentabilidad financiera es mayor a la rentabilidad económica. Es decir, que al entrar a considerar el costo del endeudamiento, los intereses, que hace que la rentabilidad financiera aumente. Entonces, la rentabilidad financiera aumenta respecto de la rentabilidad económica y eso se da ¿por qué? Porque el interés que se paga
por el endeudamiento es menor al de la rentabilidad económica. ¿Sí? Entonces, el efecto palanca es positivo, mayor a 1. ¿Estamos? Y por último, tenemos la situación en donde tenemos un efecto palanca igual a 1. En ese caso, la política de endeudamiento fue neutra. Es decir, que a la empresa le dio lo mismo endeudarse o no, no le produjo ningún beneficio. Ni la afectó ni la benefició. ¿Cuándo se daría esto? Se daría cuando el interés que se paga por el endeudamiento sea igual al de la rentabilidad económica. O bien, cuando no hay endeudamiento. Cuando no hay endeudamiento, no hay efecto palanca. Acá hay una pregunta que me dice, ¿por los impuestos no sería menor a 0? No sé a qué se refiere Lourdes. La pregunta esta de por los impuestos no sería menor a 0. Profe, no, pensé que el efecto palanca, pensé que se hablaba de un número positivo o negativo para ver si era mala o buena política. Ah, está bien. Bien, entonces ya hemos visto, entonces ya te respondimos a esta pregunta, que no es porque el número me dé negativo o positivo, sino que cuando es el 1 va a ser el límite, ¿sí? Mayor a 1, buena política de endeudamiento, porque el interés que se paga es menor que la rentabilidad económica, entonces hace que la rentabilidad financiera aumente respecto de la rentabilidad económica. Menor a 1, mala política de endeudamiento, porque el interés que se paga es mayor que la rentabilidad económica y eso hace que la rentabilidad financiera sea menor a la rentabilidad económica. ¿Estamos? ¿Se entendió Sí. ¿Sí? Perfecto. Por favor, hay alguien que tiene el micrófono encendido y se está colando el ruido y molesta a los compañeros y me molesta a mí también. Apaguen, silencien por favor los micrófonos. Bueno, Tupón ya lo vimos y me queda solamente ver estos índices, que son los índices de cobertura. Estos índices de cobertura permiten evaluar la capacidad del ente para... Chicos, apaguen los micrófonos, por favor. El índice de cobertura permite evaluar la capacidad del ente para poder cumplir con los pasivos asumidos mediante la generación de utilidades. Entonces, ¿qué busca medir? Si con las utilidades que se obtiene se puede cubrir esos pasivos. Y nosotros vamos a tener distintos índices de cobertura. Por un lado, tenemos el cobertura de intereses. El índice de cobertura de intereses, su fórmula es resultado antes de intereses e impuestos sobre el costo del pasivo, es decir, sobre intereses. Resultados antes de intereses e impuestos sobre el costo del pasivo, sobre intereses. Si el resultado me da 4, ¿qué significa? Que el resultado cobre 4 veces los intereses. ¿Sí? Si el resultado me da 4, significa que los resultados antes de intereses e impuestos alcanzan para cubrir 4 veces el costo del pasivo. A ver, hay una chica, Lorena, no me acuerdo que no leí el nombre, no me acuerdo, que tiene su micrófono, Loísa. Lorena Loísa, por favor, apagala, o Loasa, no, Loaiza o Loísa o Loasa, no sé, apague el micrófono, por favor, ¿sí? Bien, entonces, ¿qué me indica un resultado antes de intereses e impuestos sobre el costo del pasivo? ¿Cuántas veces el resultado cubre el pasivo? Si me da igual a 4, quiere decir que ese resultado alcanza para cubrir 4 veces los intereses, lo cual es una situación buena porque yo tengo que saber que no solamente con ese resultado debo cubrir el costo de los intereses, sino que además también tengo que pagar parte de la amortización del capital de tercero y tengo que cubrir el resto de los costos, ¿sí? El impuesto a las ganancias y otros costos extraordinarios si los tuviera. ¿Estamos?
cuanto menor sea el resultado, la situación si el resultado va disminuyendo año a año, la situación se va deteriorando. Y si me da 1, me está indicando que, que existe un riesgo de no poder pagar los intereses. ¿Por qué? Porque el resultado solamente me está alcanzando para cubrir una sola vez, para cubrir los intereses y nada más. No estoy pudiendo cancelar la amortización de los capitales de ese periodo, que vencen en ese periodo, con lo cual, evidentemente, si no estoy pudiendo cancelarlos, voy a tener que refinanciarlo o aumentar mi pasivo, ¿sí? Y puede haber algún costo o algún gasto que no lo voy a poder cubrir porque solamente me alcanza para cubrir la utilidad antes de intereses e impuestos, solamente me alcanza a cubrir los intereses. ¿Estamos? Por supuesto que si me da menor a 1, la situación directamente es muy mala. ¿Estamos? Este índice lo puedo reemplazar por una cobertura dinámica de intereses, en donde en vez de trabajar con los resultados antes de intereses e impuestos, que salen del estado de resultado, voy a trabajar con un valor que sale del estado de flujo de efectivo, que serían, en vez de tomar los resultados antes de intereses e impuestos, trabajaría con los fondos generados por las actividades operativas. Entonces, si los fondos generados por las actividades operativas son positivos y son mayores al costo del pasivo, fíjense que ¿qué cambio en la fórmula? Solamente el numerador, reemplazando el resultado por fondos generados por actividades operativas. El denominador sigue siendo el mismo, el costo del pasivo. Entonces, ¿qué tengo que lograr? Que estos fondos generados por actividades operativas sean mayores que el costo del pasivo, ¿sí? La interpretación es la misma que la que hicimos con, con la de los intereses, con la fórmula anterior. Si los fondos generados por actividades operativas es igual al costo del pasivo, quiere decir que la empresa no está pudiendo cancelar la amortización del pasivo que vence en ese periodo y que tampoco puede disponer para actividades de inversión. ¿Estamos? Solamente le alcanza para cubrir el costo del pasivo. Con lo cual la empresa estaría en una situación una mala situación. Ahora, hay un índice mucho más estricto que este, que es el de cobertura de pasivos, ¿sí? Este índice trabaja, fíjense, en el denominador no solamente habla de cobertura de intereses, sino cobertura del pasivo total. Entonces, en el denominador, a los intereses le suma el pasivo. ¿Estamos? Y en el numerador, en este caso, va a ser el mismo, la rentabilidad antes de intereses e impuestos sobre pasivo más intereses. Fíjense que es muy conservador este índice, porque supone que la empresa debe cancelar la totalidad de sus deudas, ¿sí? Y eso no es lo que ocurre. Nosotros tenemos deudas corrientes y no corrientes, y la empresa no está obligada a cancelar la totalidad de sus deudas. Por lo tanto, en general, se prefiere el otro índice, ¿sí? A utilizar. Otra fórmula de calcularlo es tomar el denominador en el mismo, que sería el pasivo más el costo del pasivo, o sea, los intereses, y al numerador, al resultado antes de intereses e impuestos, lo que hace es sumarle aquellos gastos que se han considerado para obtener el resultado antes de intereses e impuestos, pero que no generan erogaciones, que serían las amortizaciones y las previsiones. Entonces, al resultado antes de intereses e impuestos le suma aquellos gastos que no generan erogaciones. Le suma las amortizaciones y las previsiones. ¿Estamos? Bueno, estos serían los índices con los que vamos a trabajar para calcular, para evaluar la situación económica de la empresa, y que son fundamentalmente los índices de rentabilidad, pero también hemos trabajado con el efecto palanca y Dupont, que se desprenden o hacen uso de los índices de rentabilidad
para poder calcularlo, ¿sí? ¿Alguna duda sobre lo visto? ¿Alguna pregunta? Si no hay dudas, este tema lo pueden ver en La Matina con la indicación que existe. La Matina tiene otros índices que nosotros no lo vamos a ver. También está en Senderovich, ¿sí? Hay una cosa que quiero que tengan en cuenta respecto del efecto palanca. Vamos un minutito al efecto palanca, ¿sí? Yo les dije que es un índice que fundamentalmente mide la parte financiera, ¿sí? Si financieramente le conviene o no endeudarse, porque si el endeudamiento le genera un mejoramiento de la situación económica. Entonces, si ustedes ven, yo si me baso exclusivamente en el efecto palanca, estaría tentado a decir entonces que al empresario le conviene endeudarse lo máximo posible a una tasa baja, porque eso le va a producir un efecto bueno, ¿sí? Y entonces estaría yendo en contra de lo que las políticas financieras, de lo visto en las políticas financieras, y estaría yendo en contra de lo que me dice el índice de endeudamiento, que como máximo el endeudamiento debería ser igual a 1, que la fuente fundamental debería ser el patrimonio neto o como máximo 50% de patrimonio neto y 50% de pasivo. Pero yo les había dicho que las políticas financieras siempre nada es absoluto, todo es relativo. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Que acá entra a jugar otro concepto, que es el beneficio económico. Entonces nosotros vamos a tener que lograr un equilibrio entre el efecto palanca y las políticas financieras. Es verdad, al empresario, si consigue un endeudamiento bajo, le conviene endeudarse, porque de esa manera potencia ese endeudamiento obteniendo una mayor rentabilidad. Pero ese endeudamiento tiene que tener un límite. ¿Y cuál va a ser el límite? El límite va a estar dado por la posibilidad de seguir accediendo a nuevas fuentes de financiación en el caso de que lo necesitara. Porque si la empresa logra un endeudamiento tan alto que después, cuando necesita endeudarse, no puede recurrir a ese endeudamiento o empieza a tener restricciones, a elevarle la tasa de interés y aplicarles, pedirle garantías, ¿qué va a pasar? Ese beneficio que obtenga de la tasa baja se lo va a ir licuando, va a ir perdiéndolo, porque como ya no le van a querer prestar, le van a prestar una tasa mayor, con lo cual esa ventaja que le daba ese endeudamiento va a desaparecer y ahora va a tener una tasa alta, entonces ya no le va a convenir endeudarse. Entonces tiene que lograr un equilibrio. ¿Se entiende? Sí, profe. Muy bien. Bueno, hasta aquí llegó la clase. El día miércoles también vamos a tener teoría. Yo voy a avanzar con otro tema para que después ustedes el día jueves puedan ya desarrollar un ejercicio y el día lunes otro ejercicio práctico, ¿sí? Así que bueno, nos vemos el miércoles. Yo ya les voy a pasar el link de la clase del miércoles. Cualquier duda que tuvieran, la pueden hacer por la plataforma. No tengo todavía estipulado, sí está estipulado el día del próximo examen de la promoción, pero la verdad es que no lo recuerdo y no tengo acá el cronograma, así que en la próxima clase del miércoles les digo cuál es el cronograma de clases, ¿sí? Sí, profe. Muy bien. Voy a dejar de compartir la pantalla y voy a dejar de grabar